En el tiempo en que los ángeles y gigantes caminaban por la tierra, existía un hombre cuyo destino era convertirse en un ser poderoso. Su nombre era Enoc, y sería transformado en el escriba divino, conocido como Metatrón. Enoc caminaba por el valle, su paso firme resonaba en la quietud de la tarde. Había sido un hombre de fe inquebrantable, dedicado completamente al servicio de Dios. Durante años recorrió el mundo ayudando a los necesitados, siempre fiel a los principios celestiales. No había duda en su corazón, en su vida estaba consagrada a la justicia divina. Pero en ese momento algo era diferente. La paz que solía experimentar en esos caminos solitarios comenzó a desvanecerse. Alzó la mirada y vio un resplandor que provenía de lo más alto, un destello cegador que no era del sol, sino de algo más allá de la comprensión humana. Algo está por suceder, Enoc, susurró una voz. Era un eco profundo, pero al mismo tiempo tan claro que parecía resonar en su interior. Enoc, soy yo, el Señor, dijo la voz, esta vez más fuerte y clara. He visto tu devoción. Tu corazón es puro, y tu vida ha sido un reflejo de la fe que profesas. Has caminado por la tierra cumpliendo mis mandatos, sirviendo a los demás y predicando mi justicia. Pero ahora, el tiempo ha llegado. Enoc cayó de rodillas, con los ojos llenos de humildad y temor reverente. La majestuosidad de la voz lo llenaba de gratitud y de un sagrado miedo. ¿Qué deseas, Señor? El reino celestial te llama. Es hora de que vengas a mí. El corazón de Enoc tembló, pero también sintió una extraña paz. Había servido a Dios tantos años que la idea de dejar la tierra no le parecía aterradora, sino una culminación natural de su devoción. Sin embargo, algo en su interior le decía que este viaje no sería como los anteriores. Pero Señor, dijo, ¿cómo puedo dejar lo que he construido aquí? ¿Cómo abandonar a aquellos que dependen de mi fe? La voz divina respondió con ternura. No temas, Enocan. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Yo te llevaré a un lugar donde no habrá sufrimiento ni dolor, donde comprenderás cosas más allá de tu entendimiento y donde podrás servirme de una manera que nunca imaginaste. Enoc respiró profundamente. El peso de aquellas palabras lo atravesó, pero también lo llenó de determinación. Su misión en la tierra había terminado. ¿Cómo será este viaje, Señor? La respuesta vino en forma de visión. Un torrente de luz lo rodeó y apareció ante él un portal en un círculo de fuego que lo llamaba. En su interior se movían ángeles, con gracia y serenidad, sosteniendo antorchas cuya luz sanaba y purificaba. Debes cruzar ese umbral. Solo entonces comprenderás lo que tienes por delante. Sin dudar, Enoc se acercó. Al tocar el portal, una vibración recorrió todo su ser, como si el universo entero lo reconociera. Cruzó el umbral y el mundo terrenal desapareció. El viaje fue un ascenso a lo desconocido. Atravesó capas de oscuridad y luz, siendo purificado por una fuerza superior. La experiencia era abrumadora y liberadora al mismo tiempo. De pronto apareció en un lugar distinto. La luz era indescriptible, tan brillante que no hería los ojos, sino que penetraba el alma. Frente a él se alzaba una ciudad majestuosa, flotando entre nubes, con torres de cristal resplandeciente y suelos de mármol blanco. Entonces vio a una figura celestial, envuelta en una pureza luminosa difícil de distinguir de la misma luz que la rodeaba. Era un ser con alas doradas y ojos llenos de sabiduría ancestral. Bienvenido, Enoc ha sido llamado por el Señor. Las palabras resonaron en el aire, y Enoc cayó de rodillas otra vez. Estaba en el reino celestial. Él, un simple mortal, había sido elegido para entrar. La figura levantó su mano y el lugar se llenó de energía vibrante. Las dudas de Enoc comenzaron a desvanecerse. Entendió que estaba allí no solo para admirar la grandeza del cielo, sino para aprender algo que trascendía su vida terrenal. El ser de luz extendió su mano y un torrente de energía recorrió a Enoc. Has sido llamado por tu fe inquebrantable, dijo la voz, pero no solo para ser testigo de la gloria, sino para recibir enseñanzas que te prepararán para lo que vendrá. El entorno cambió. Ya no estaba en la ciudad resplandeciente, sino en una profunda oscuridad misteriosa pero no aterradora. Todo lo que conociste en la tierra fue preparación. Aquí aprenderás el primer principio en la luz. Solo existe en contraste con la oscuridad. Así como el día no existe sin la noche, la justicia no se entiende sin la injusticia, ni la bondad sin el sufrimiento. Enoc comprendió. La oscuridad no era maldad, sino parte del equilibrio universal. La figura celestial se materializó de nuevo, y en su mano apareció un libro dorado que irradiaba luz propia. Este es el libro de los principios. Contiene las enseñanzas que guiarán tu vida en este reino y más allá. Pero antes de recibirlo debes recordar algo. La fe solo se hace sólida cuando es probada en la oscuridad. Enoc asintió. Había comprendido. Al regresar a la tierra, ya no era el mismo. No volvió como un simple mortal, sino transformado por la luz divina. Su mirada era más profunda,
sus palabras más firmes. Aquellos que lo conocieron notaron el cambio y acudieron a él, deseosos de escuchar su sabiduría. De pie en una plaza rodeado de personas, proclamó con voz serena: el reino de Dios no es de castigos ni riquezas materiales, no está lejos en los cielos ni se alcanza con rituales. El reino de Dios está aquí, entre nosotros, en cada acción y decisión que tomamos. Algunos lo miraron con escepticismo, otros con esperanza, pero Enoc sabía que no bastaba con palabras, debía enseñar con actos. El reino de Dios era justicia, amor y servicio, y esa fue su misión hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Conexión Divina, dejar tu like para apoyar el mensaje y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a seguir llevando estas enseñanzas a más personas. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos relatos llenos de sabiduría espiritual. Enoc se acercó a un anciano que estaba sentado al borde de la multitud, con la espalda encorvada y los ojos cansados. ¿Cómo puedo encontrar el reino de Dios si no sé por dónde empezar?, preguntó el hombre, con una voz rasposa cargada de años de sufrimiento. Enoc lo miró con compasión y se inclinó a su lado. Con calma, tomó las manos del anciano entre las suyas. El reino de Dios empieza en el corazón. El amor y la justicia no son conceptos abstractos, son acciones que, aunque pequeñas, tienen un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Señalando a su alrededor, continuó: el reino de Dios está aquí, de la manera en que nos tratamos unos a otros. El anciano ascendiendo, aunque aún parecía no comprender del todo. ¿Pero cómo puedo hacer algo tan grande? Soy solo un hombre viejo y cansado. Enoc sonrió con ternura. Tú ya has comenzado. Cada vez que compartes tu pan con el necesitado, cada vez que escuchas a quien te habla sin juzgar ni condenar, ya estás construyendo. El reino no es necesario realizar gestas heroicas, sino vivir con justicia, amor y humildad. En el reino celestial, una figura radiante de pura sabiduría se presentó ante Dios, cuya presencia llenaba todo el universo con paz infinita. Señor, dijo el ángel, la creación sigue su curso divino, pero he observado a un hombre entre los mortales, Enoc, que ha caminado con un corazón puro y ha servido con devoción sin igual. Creo que ha llegado el momento de darle una misión más grande, más allá de los confines terrenales. Así es, respondió Dios. Su vida ha sido un reflejo de mi luz. Su fe ha sido probada. Pero para ser mi escriba no solo debe entender mi voluntad, debe aprender a cargar con el conocimiento divino y comprender el destino humano sin perderse. Señor, estoy seguro de que Enoc podrá soportar el peso de este conocimiento, respondió el ángel. La humanidad lo necesitará como testigo, como aquel que registre tu voluntad. Entonces Dios declaró: es mi voluntad que se convertirá en el escriba eterno. Llama a Enoc, dale la noticia y haz que esté listo para lo que le espera. Él será el único humano que no conocerá la muerte, el que llevará consigo el registro divino, el mediador entre lo celestial y lo terrestre. Que su transformación sea completa y que se convierta en Metatrón, el arcángel que servirá a mi voluntad por la eternidad. Con esas palabras, la figura celestial se desvaneció en una luminiscencia brillante. El destino de Enoc había sido sellado. En el reino de la luz infinita, Enoc fue recibido nuevamente por el ángel que lo había guiado. Esta vez, su presencia era aún más poderosa y resplandeciente. Enoc dijo con solemnidad: has completado tu misión en la tierra. Ha predicado, enseñado y servido con fidelidad. Ahora tu destino llega a su culminación. Vas a ser transformado. Con voz humilde, Enoc preguntó: ¿qué será de mí, Señor? Has entendido la verdadera naturaleza del reino de Dios, respondió el ángel. Has aprendido que el amor, la justicia y la misericordia son la base de todo. Ahora estás listo para ser elevado. Serás transformado en uno de los seres más poderosos del cielo, Metatrón. El escriba de Dios en el corazón de Enoc latió con fuerza. La magnitud de esas palabras lo dejó sin aliento, pero en su interior reinaba una calma profunda. Todo lo que había vivido lo había preparado para ese momento. El ángel continuó: Metatrón es el arcángel destinado a ser el escriba personal de Dios. Serás el mediador entre el cielo y la tierra, el guardián de la voluntad divina, el registrador de las acciones humanas. Serás inmortal y dotado de un poder divino que te permitirá existir más allá de los límites de los mortales. Estoy listo, Señor, respondió Enoc con reverencia. El ángel extendió su mano, y en ese instante una luz indescriptible envolvió a Enoc en su humanidad. Se desvaneció y fue reemplazada por una esencia divina. Sus ojos brillaron con resplandores dorados, y su cuerpo se rodeó de un aura luminosa que reflejaba la grandeza del cielo. El hombre desapareció, y en su lugar surgió Metatrón. Metatrón, transformado en un ser de pura luz, contempló la vastedad del cielo y de la tierra con una nueva visión. Podía ver las acciones humanas desde una perspectiva divina.
comprender sus motivos, sus errores y sus virtudes. En su mente se desplegaron las escrituras celestiales, y cada palabra de Dios fue registrada en un libro cósmico que contenía la historia del mundo y más allá. El ángel lo observó con benevolencia y declaró: «Has sido transformado, Metatrón, ahora eres el guardián del registro divino, el escriba de Diosan. Pero recuerda, aunque poseas un poder inmenso, tu propósito es servir. Tu misión es recordar a los hombres la importancia de sus decisiones y la justicia divina que gobierna sus vidas». Metatrón inclinó la cabeza en señal de aceptación. Aunque ya no era un mortal, comprendió que su propósito seguía siendo el mismo en servir a Dios, pero ahora con la responsabilidad de mediar entre el cielo y la tierra y guiar a la humanidad hacia la luz. Cruzó entonces las puertas del reino divino, rodeada por una luz que brillaba como millas de soles. Su alma, ahora inmortal, palpaba las profundidades de la sabiduría divina. Sin embargo, en medio de su grandeza, una sombra permanente en su corazón, eco de duda. Reflexionó en silencio. Antes, cuando era Enoc, mi vida era sencilla en predicar justicia, servir con humildad, guiar a los hombres, pero ahora como escriba personal de Dios, debo registrar cada acción humana y ser mediador entre dos mundos. ¿Estaré realmente preparado para esta misión? La magnificencia del cielo lo envolvía, pero la incertidumbre también lo acompañaba. Y así, Metatrón inició su nueva existencia inmortal, poderosa, pero aún con la humildad de un hombre que jamás dejó de buscar la verdad. Metatrón reflexionaba sobre su propia capacidad para cumplir con la vasta tarea que se le había encomendado. Aunque el conocimiento celestial fluía en su mente como un torrente sin fin, el peso de esa sabiduría era opresivo. ¿Qué pasaría si cometiera un error? ¿Y si algo se me escapara? Se preguntó en silencio. En ese instante volvió a sentirse pequeño, casi como un hombre mortal. Abrumado por la magnitud de ser el escriba directo de Dios, el resplandor a su alrededor se suavizó, y en su mente apareció la figura celestial que lo había transformado en Metatrón. Era como un faro de luz sin forma definida. «Metatrón», dijo el ángel, «sé lo que sientes. La duda es natural incluso en aquellos que han sido elegidos para cumplir una misión tan grande. El conocimiento celestial no se domina de inmediato. Es un río infinito que fluye sin cesar. Ni siquiera los ángeles más poderosos lo abarcan todo a la vez. La verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en comprender lo necesario en el momento adecuado». El ángel continuó: «Tu tarea no es ser perfecto, sino un fiel instrumento de la voluntad divina». La perfección, en el contexto divino, no se mide por cuánto conoces, sino por tu disposición a aprender, escuchar y actuar según la sabiduría que se te da en cada instante. Entonces, en el vacío celestial, apareció una visión que estremeció a Metatrón a la tierra. Vio a los hombres y mujeres viviendo sus vidas, con sus decisiones, alegrías, sufrimientos y amores. Observó a quienes caminaban en la luz, pero también a quienes se perdían en la oscuridad, luchando contra sus propios demonios. «Mira, Metatrón», dijo el ángel, «ellos también tienen dudas, temores, y enfrentan las consecuencias de sus decisiones. No puedes conocer todo el futuro ni evitar que los hombres pasen por pruebas, pero sí puedes registrar su voluntad, su esfuerzo por hacer el bien y su anhelo de encontrar la luz, aún en medio de sus fallos». Metatrón sintió una conexión profunda con la humanidad. Comprendió que su misión no era la de un juez, sino la de un testigo. Con renovada confianza aceptó su destino, no como un ser perfecto, sino como un ser fiel. La duda seguía en su corazón, pero ya no como una carga, sino como el inicio de su sabiduría. Su percepción del tiempo y del espacio dejó de estar limitada por los parámetros mortales. Había sido dotado de un poder inmenso que lo unía directamente con la voluntad divina y el flujo del universo. Las visiones lo envolvieron como oleadas, actos de bondad que transformaban vidas, decisiones oscuras que arrastraban a pueblos enteros, el nacimiento y caída de imperios, guerras devastadoras y momentos fugaces de paz que sanaban las heridas del mundo. Pero también vio la sombra de la desesperación en hombres que se alejaban de la voluntad divina, hundiéndose en la oscuridad. Cada visión lo atravesaba como si fuera parte de él. Veía hilos invisibles conectando cada destino, y supo que solo él, como escriba de Dios, podía comprenderlos. ¿Cómo podré manejar tanto conocimiento?, se preguntaba. ¿Cómo equilibraré mi lealtad a Dios con el poder que ahora poseo? Metatrón comprendió entonces que su responsabilidad iba más allá de registrar simples actos humanos. Debía ser la voz silenciosa que influía en el destino sin intervenir directamente. Su presencia, aún sin palabras, guiaba a la humanidad entre la luz y la oscuridad. En ese momento la figura celestial volvió a aparecer. «Metatrón», dijo el ángel, «ya has comenzado a comprender la magnitud de tu misión,
pero aún tienes mucho por aprender. Metatrón se inclinó con humildad. Señor, he visto la magnitud del futuro y siento el peso de mi responsabilidad. ¿Cómo puedo ser la voz que guía sin perderme en el poder que se me ha otorgado? El ángel lo miró con compasión infinita. La lealtad a Dios no se pierde mientras recuerdes lo que se te ha enseñado. El verdadero poder no está en lo que sabes, sino en la humildad con la que lo usas. Tu tarea no es influir en cada destino, sino registrar los momentos en que la voluntad divina debe prevalecer. Tu papel no es controlar, sino ser testigo. Metatrón absorbió cada palabra como un susurro eterno. Comprendió que la humildad que lo había caracterizado como Enoc debía ser su ancla ahora. Los hombres son dueños de su propio destino, continuó el ángel. Tú serás el registro de sus acciones, No, Su y Executor. El poder que se te ha dado no es para forzar el curso de los eventos, sino para garantizar que la voluntad divina se cumpla. Metatrón bajó la cabeza. Comprendió que su misión era acompañar al destino, no alterarlo. Ser la memoria eterna de la humanidad, no su juez. Y aunque la duda permanecía en su interior, ya no lo debilitaba, sino que lo fortalecía, porque entendió que el conocimiento no era un peso, sino una herramienta, y que el verdadero poder no le pertenecía a él, sino a Dios. Con estas palabras, el resplandor que lo rodeaba se volvió más claro y sereno. El peso de su misión seguía siendo inmenso, pero ahora lo sostenía con un corazón más firme. Su lealtad a Dios seguiría siendo el faro que lo guiara, y aunque el poder de su nueva forma lo conectaba con todos los destinos del mundo, su misión seguía siendo la misma: ser testigo, ser la voz silenciosa que dictara el destino de la humanidad, sin perderse en el poder. Y así, con esa comprensión renovada, Metatrón asumió su rol como escriba de Dios, el guardián del destino humano, el mediador entre los cielos y la tierra, con la paz de saber que su misión no era controlar, sino preservar el equilibrio de la voluntad divina. Metatrón, el arcángel transformado, observaba el vasto reino celestial desde su trono de luz. A lo lejos podía ver la multitud de seres celestiales que trabajaban en armonía, en perfecta obediencia a la voluntad divina. Pero en su interior, algo seguía presente en un eco distante que le recordaba quién había sido antes de todo. Aunque su nueva forma era gloriosa, inmortal, un ser de poder y sabiduría sin igual, aún permanecía el recuerdo de Enoc, el hombre que alguna vez caminó sobre la tierra. Ese recuerdo lo hacía diferente a los demás. ¿Por qué Dios le había otorgado la inmortalidad cuando a todos los demás seres humanos se les concedía el descanso de la muerte? En su mente, las imágenes de su vida terrenal se entrelazaban con su nueva realidad celestial. Recordaba su andar humilde, sus enseñanzas, la devoción inquebrantable que había mostrado a Dios durante su tiempo mortal. Recordaba cómo había ayudado a los necesitados y cómo había servido sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, al final de su vida humana, en lugar de ser tomado por la muerte como todo hombre, Dios lo había elevado, otorgándole un destino más allá de lo que cualquier mortal podría soñar. Era el único ser humano al que Dios no dio muerte, porque la duda persistía en lo más profundo de su ser. Aunque sabía que su propósito como Metatrón era servir como escriba divino del reino de Dios, no dejaba de preguntarse por qué él, que lo hacía tan especial, tan digno de esa gracia eterna. Un día, mientras caminaba por el cielo guiado por la luz celestial, la figura divina que lo había transformado en Metatrón apareció ante él una vez más, como una emanación pura de sabiduría. Esta vez no hubo palabras de consuelo, sino una presencia tranquila que lo invitaba a comprender la profundidad de su ser. Metatrón, dijo la figura celestial con voz llena de infinita sabiduría, sé lo que te preocupa. El hecho de que seas el único ser humano al que no se le dio la muerte es algo que debe entenderse en el contexto de tu misión. Metatrón se detuvo, mirando fijamente a la figura. Ya no era un simple siervo, sino un arcángel. Aunque aún lo envolvía la incertidumbre, deseaba comprender. Señor, dijo con humildad, he sido transformado en un ser inmortal, el escriba de Dios, el mediador entre el cielo y la tierra. Pero aún no entiendo por qué fui el único al que se le dio la eternidad. ¿Qué me hace diferente? La figura celestial lo miró con comprensión, como si hubiera esperado esa pregunta por Ianis. Sin necesidad de palabras, la respuesta fluyó en la mente de Metatrón, revelando verdades más allá de lo humano. Fuiste elegido para ser el puente entre los cielos y la tierra. Cuando aún eras Enoc, vivías con una pureza de corazón que pocos han alcanzado. No buscaste poder, ni riquezas, ni gloria. Buscaste servir, amar y guiar. La humanidad no está preparada para conocer la magnitud del reino de Dios. Pero tú, por tu fe y devoción, fuiste preparado para llevar esa carga. No se te dio la muerte porque el plan divino te necesitaba como escriba para registrar los destinos, las decisiones y los movimientos del corazón humano. Solo tú podías ser el mediador, capaz de sostener el peso de la eternidad y al mismo tiempo comprender las limitaciones humanas. Las palabras resonaron en la mente de Metatrón con una claridad que desbordaba todo entendimiento. Dios lo había elegido no solo por su pureza,
sino porque su alma había sido forjada para llevar la eternidad sin perderse en ella. No era un ser divino completo, sino el hombre más cercano a la perfección, transformado para servir de manera que ningún otro mortal podría. Él era el único ser humano que no había conocido la muerte, porque su propósito no era vivir como los demás, sino ser el testigo eterno del destino humano. La figura celestial continuó: la muerte no era para ti, Metatrón, porque tu misión trasciende lo humano. La inmortalidad no es una recompensa, sino un medio para cumplir con lo que se te ha encomendado, al ser el guardián de la voluntad divina, el registro de las almas y el escriba eterno del reino de Dios, mientras los hombres caminan en la tierra. Tú serás su guía en el más allá, el vínculo entre el cielo y su destino. Metatrón sintió el peso de esas palabras, pero también un suspiro de alivio. Comprendía ahora que no era por azar que Dios le había otorgado la inmortalidad, sino porque su alma había sido formada para una tarea más allá de lo que cualquier mortal conocía. Había sido reflejo de la luz divina, y ahora como Metatron era canal de esa luz, guiando y registrando los destinos. El cielo se abrió ante él como un lienzo. Pudo ver las vidas humanas entrelazadas con la luz y la sombra, luchando por cumplir con su propósito. En ese vasto océano de almas, él sería la voz silenciosa, el que observaba sin interferir, el que registraba sin juzgar, el único ser humano convertido en algo más, en un testigo eterno, inmune al tiempo. Metatron entendió que su poder no era solo un regalo, sino también una carga. El conocimiento que poseía no le daba derecho a intervenir, sino la responsabilidad de guiar desde las sombras. Ser el escriba de Dios significaba ser el mediador, el punto de equilibrio entre lo humano y lo divino. La figura celestial sonrió y Metatron sintió una paz profunda en su ser, como si por fin comprendiera su misión. Tu inmortalidad no es para tu beneficio, Metatron, sino para que cumplas con tu rol sin fin. Los hombres vivirán y morirán, pero tú, como escriba de Dios, vivirás para registrar, para servir y para ser el guardián de la justicia divina. Metatron asintió, consciente de su misión eterna. Aunque había sido un hombre mortal, ahora era algo más, un ser de poder divino, el único ser humano transformado para cumplir un propósito eterno. Era el escriba de Dios, el puente entre los cielos y la tierra, la voz silenciosa que guiaba el destino de la humanidad. La figura celestial se desvaneció, dejando a Metatron en su lugar, preparado para cumplir su misión. Sabía que su poder y su inmortalidad eran el precio de ser el ser humano más poderoso que jamás haya existido, destinado a ser testigo de la voluntad divina. A lo largo de los siglos, Metatron permaneció como el único ser humano en la historia que nunca conoció la muerte, transformado por la voluntad divina en el más poderoso de todos. Su misión como escriba del reino de Dios era única, y con el paso del tiempo, las generaciones que habitaron la tierra, aunque ajenas a su existencia, fueron tocadas por su labor sin comprender su alcance. En su inmortalidad observó el ciclo eterno de los hombres en nacer, vivir y morir. Vio guerras que devastaban continentes, amores que florecían en la adversidad, injusticias que marcaban el curso de la historia y actos de bondad que pasaban desapercibidos. Comprendió entonces que su tarea no era solo registrar las acciones humanas, sino ser un reflejo del alma, de sus virtudes, defectos, luchas por redención y anhelos de encontrar el reino de Dios en medio del caos. Metatron nunca olvidó que, aunque inmortal y divino en su rol, en esencia seguía siendo humano. Esa conciencia lo mantuvo firme en su misión en ser testigo, observador, y la voz silenciosa que dictaba el destino de las almas. La verdadera enseñanza no estaba en el conocimiento celestial abstracto, sino en la comprensión de lo que significaba ser humano en su forma más pura. Comprendió que había sido elegido no para elevarse sobre los demás, sino para ser puente entre los cielos y la tierra. Su misión no era juzgar, sino registrar y asegurar que la justicia divina se cumpliera al final de cada ciclo. Durante milenios vio a los hombres enfrentar pruebas, perderse y encontrarse en la luz. Él registraba sus acciones y decisiones, respetando siempre el libre albedrío, porque la verdadera misión de Metatron no era alterar el destino, sino asegurarse de que cada alma tuviera la oportunidad de elegir. Su poder no residía en cambiar los destinos, sino en su compromiso con la justicia divina. Aunque podría haber alterado los eventos, no lo hacía porque sabía que el poder verdadero no está en dominar, sino en comprender. Ser inmortal no era una bendición, sino una carga, un recordatorio constante de que su poder debía servir a algo más grande. Con el tiempo, comprendió que la esencia de su misión era reflejar la voluntad de Dios sin intervenir directamente en la vida de los hombres. La eternidad no era ausencia de acción, sino la presencia más profunda. Metatron aprendió la importancia de la paciencia, la humildad y la compasión. Aunque conocía el destino de todos, lo hacía desde la comprensión de que cada ser debía recorrer su propio camino. Vivió la paradoja de ser humano eterno más poderoso que cualquiera,
pero cargando el peso de la humanidad. Comprendió que su inmortalidad era la clave para mantener el equilibrio entre la humanidad y Dios al final. Entendió que la eternidad no era una bendición, sino una responsabilidad. Su rol como escriba de Dios no era un acto de poder, sino de pureza y sacrificio. El verdadero poder estaba en observar y comprender, respetando el libre albedrío de cada alma. Y así Enoc, transformado en Metatrón, comprendió que su inmortalidad no era una maldición, sino una oportunidad eterna para servir a Dios y a la humanidad con sabiduría y humildad. Enoc, un hombre recto y ejemplar, fue alguien cuyo corazón estuvo siempre alineado con la voluntad divina. Según la tradición judía y los textos místicos, vivió una vida de rectitud, obediencia y fidelidad a Dios. Fue elevado al cielo y transformado en el arcángel Metatrón, el escriba celestial. Hoy su historia nos recuerda que cada acto de rectitud y devoción nos acerca a lo divino. No se trata de buscar gloria ni reconocimiento, sino de caminar con fe, rectitud y humildad, porque Dios ve cada paso y recompensa a los justos de maneras que trascienden lo terrenal. Amigos, sigamos el ejemplo de Enoc, caminemos con fe, justicia y rectitud, sabiendo que nuestras acciones son vistas por Dios y tienen un impacto eterno. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta el próximo.